Una vez más, pues me toca compartir la palabra con vosotros y quería llevaros a un episodio que me tocó leer esta semana en el devocional, que se encuentra en Hechos, en el capítulo 9, versículo 1 hasta el 21, y trata de la conversión de Pablo, o de Saulo en ese momento, ¿vale? Voy a leer el pasaje y luego ya iremos desglosando algunas cositas que he ido sacando conforme he ido estudiando los versículos. Dice así: Saulo, respirando una amenaza sin muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: Heme aquí. Y el Señor le dijo: Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas, a uno llamado Saulo, de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que oían estaban atónitos y decían: ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y hasta aquí el pasaje. Qué época aquella, ¿verdad? ¡Wow! Qué montaña rusa de emociones debe haber sido estar en los primeros tiempos de la Iglesia. Si nos ponemos en la piel de los discípulos de Jesús, vemos cómo cuando empieza el ministerio Jesús, qué emoción al ver los milagros, qué tristeza al ver cómo lo crucifican, qué emoción más grande ver que resucita, ¿no? Y este es el contexto en el que se mueve la Iglesia en esos momentos. Después de que Jesús resucita, está un tiempo con ellos y asciende al cielo. Y les dice que no se muevan hasta que venga el Espíritu Santo. Así que Jesús se despide, otro bajón, pero de repente llega Pentecostés y vemos cómo el Espíritu Santo llena a los discípulos de Jesús y se ven cosas increíbles, ¿no? Y volvemos a tener un pico de emoción en la Iglesia, ¿no? Y para los judíos esto era un poco peligroso. Yo creo que ellos pensaban que matando a Jesús, pues iba a acabar el tema ahí. Esto se iba a enterrar y se acababa. Los discípulos ya no tenían a quién seguir y esto se iba a disolver. Pero contrario a eso, la Iglesia siguió creciendo y lo hacía de una manera muy, muy rápida. Por lo tanto, pues
como hemos visto en los evangelios, pues los que se les daba bien era perseguir y matar a gente, ¿no? Para intentar borrar este movimiento nuevo que había, ¿no? en la sociedad. Y es aquí donde nos centramos ahora mismo, es donde estamos ahora mismo. Y de toda esta gente que persigue, ¿no? de los judíos, se nos destaca uno, que es Saulo. Saulo está presente en uno de los momentos, digamos, más negros del inicio de la Iglesia, que es cuando Esteban muere, apedreado por los principales de los judíos, ¿no? Y vemos que Saulo pues, parece que es una gran promesa en el mundo de los fariseos, ¿no? Si vemos en Filipenses, Pablo, ya escribiéndoles a estos hermanos, dice que si alguien tiene algo que gloriarse en la ley, pues él más, porque nos saca su currículum, ¿no? Está circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, es hebreo de hebreos. Esto sería como los 8 apellidos vascos, ¿no? Cuando salió la película. En cuanto a la ley, soy fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es en la ley, irreprensible. O sea que este tío prometía. Era un hombre que para los fariseos pues, tenía mucho que aportar, ¿no? Y en eso estaba. Pues él se había comprometido a perseguir a la iglesia. Y no solo eso, pues no solo los perseguía en Jerusalén, que era donde más o menos estaba, digamos, el núcleo, sino que también dijo, pues bueno, pues vamos a Damasco, voy a pedir autorización para que me dejen encarcelar gente de allí y traerla a Jerusalén, ¿no? Y en este camino hacia Damasco es cuando Saulo es sorprendido por Jesús. Y Saulo perseguía a la iglesia pensando que eso era lo que Dios quería que hiciera. Si lo vemos desde el punto de vista de los fariseos, pues ellos veían peligrar su religión, ¿no? Y esto era lo que él creía que tenía encomendado. Sin embargo, no es así. Y me gusta pensar en este momento como el cazador cazado, ¿no? Va Saulo a buscar gente para apresar y de repente, llegando a la ciudad, es sorprendido por un gran resplandor que lo envuelve todo, ¿no? Y vemos cómo solo basta una conversación con Jesús para romper todos los esquemas mentales que tenía Saulo en ese momento. Y vemos cómo Jesús se presenta y dice, ¿por qué me persigues? Y Saulo, sorprendido, dice, pero Señor, ¿tú quién eres?, ¿no? Y le dice, yo soy Jesús, a cual estás persiguiendo. Y me gusta este versículo que dice, el versículo 5, que dice, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Básicamente es, no discutamos más, ya sabes quién soy. Y vemos como un cambio de actitud en Saulo, ¿no? Y dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le da instrucciones de ir a la ciudad y esperar allí lo que espera que él haga, ¿no? Y vemos como en los últimos versículos de este episodio, cuando lo llevan a Damasco, dice que se encuentra ciego y no come ni bebe. Y a mí esto me recuerda a una crisis existencial. No sé si has pasado por una crisis existencial. El otro día, cuando fui a Sevilla, en el curso decían, la primera crisis existencial que tienes en tu profesión, en la que yo me dedico, que soy dentista, es a los 10 años, que yo estoy cerquita, me falta uno, creo, o ninguno, ya los pasé. Y es verdad, porque le estás dando vueltas a todo, es decir, ¿estoy en el lugar correcto o no? Imagínate Pablo, que pensaba que estaba en el lugar correcto de la historia, de repente todo se le da vuelta, ¿no? A estas personas que decían ser seguidores de Jesús, los quería encarcelar y se topa con Jesús en el camino. Y todo por lo que Pablo había sido, ¿no? Todo lo que por lo que se había preparado y todo por lo cual había luchado, pues se reduce en un momento a escombros. Y es en ese momento de oscuridad
existencial de Saulo, Saulo no se queda callado, sino que está orando, ¿no? Como nos dice los versículos allí, ¿no? Y ahora nos pasa a otro personaje, ¿no? En Damasco también tenemos a Saulo en una casa con una actitud un poquito derrotista, ¿no? Y tenemos a Ananías en otro lado. Ananías da Jesús da instrucciones a Ananías para que vaya al encuentro de Saulo. Y evidentemente Ananías cuestiona un poquito esta misión, porque sabe quién es, sabe lo que ha hecho, ¿no? Y es difícil, cuando tú tienes un concepto creado de una persona, por méritos propios también hay que decirlo, ¿no? Es difícil cambiarlo. Y es difícil ver algo que es muy interesante y que a mí me pasó, una anécdota personal, cuando íbamos a comprar un piso para vivir. Nosotros, pues, antes de casarnos, pues, nos metimos en la aventura no solo de casarnos, sino de comprar un piso muy poquito antes de casarnos. Nos salían oportunidades de alquiler y nos salió esta, ¿no? Y estábamos buscando piso y Natalia un día me llama, acabo de ver uno, que es increíble, es el piso. Yo, vale, pero ¿tiene ascensor? No, pero es que es el piso. Yo, vale, pero ¿tiene garaje? No, pero es que lo vas a ver y te vas a enamorar de él. Y yo, vale, pues quedamos un día allí. Y la frase fue, bueno, estábamos viendo el piso y dije, tienes que ver el potencial. Vale. Claro, ella es más creativa que yo, de hecho se dedica a esto, ¿no? Así que yo veo a Ananías con la misma actitud que yo tuve cuando fui a ver el piso. Este hombre es un prenda, ¿eh? Hay que tener cuidado con él. Y ahora además no solo está aquí, pero está aquí para apresar a gente y llevarlo a Jerusalén. Y el Señor le dice, mira el potencial. Y vemos como al final, pues bueno, Ananías, convencido por Jesús, evidentemente no puede ser de otra manera, ¿no? Cumple con su legado, ¿no? Va hacia donde está él y hace todo lo que el Señor le dice. Y vemos como ese hombre, que era Saulo, se convierte en una nueva persona. Y esta nueva persona tiene una nueva vida. Y lo podemos ver reflejado en los últimos versículos, que dice, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a todos los que invocaban el nombre de Jesús? Y no solo eso, sino que vino aquí para llevarlos presos delante de los principales sacerdotes. Y esto habla mucho del poder del testimonio. Tú puedes hablar mucho, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de las frases de Jonathan, que nos repite mucho, es hemos confundido el testimonio con hablar. Y vemos como Pablo, en este sentido, vemos como hay un cambio radical. Y lo que impacta a las personas no es lo que dice, sino lo que ha pasado, ¿no? Y luego vemos también que no solo apoya todo esto en su testimonio, sino que también dice, perdón que perdí la frase, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y vemos cómo la identidad de Pablo, de su forma de predicar, se ve ya desde el principio, ¿no? Testimonio, pero razón también, dando razón de su fe, ¿no? Y me llamó la atención pues estos dos personajes, ¿no? Por un lado tenemos a Saulo y por el otro lado tenemos a Ananías. Dos conversaciones con Jesús, totalmente diferentes y evidentemente en diferentes etapas vitales de los dos personajes, ¿no? Por eso, como siempre, pues os lo pregunto, ¿y qué pasa contigo? Esto, bueno, ya lo he contado varias veces, pero era como la moraleja de unos cuentos que me leía mi madre de pequeño.
Y tenemos dos actitudes, o sea, dos etapas vitales, podemos decir, ¿no? Una es una etapa como la de Saulo, perdón. Saulo estaba en una crisis existencial. Bueno, él sabía, tenía una misión muy clara y de repente Jesús se lo cambia todo, ¿no? Así que si estás como este personaje, como Saulo, con tu mundo que se desmorona y sin una visión clara y nunca mejor dicho, ¿no? Déjate sorprender por Jesús. Porque ¿para qué seguir dando coces contra el aguijón, no? Y para mí es ejemplo en esto Saulo como hombre de fe, porque ora para que Dios le aclare la situación, ¿no? Y Dios envía a un Ananías que le ayuda a ver mejor cuál es la misión que tiene preparada Jesús para él. O puede ser que estés como Ananías, ¿no? Con tus dudas con respecto a alguien. Me hago estas preguntas. ¿Eres capaz de identificar algún Saulo en tu vida? Que tú dices, mima, que prenda, ¿no? Pues que no merece la pena, esforzarse para nada. Pues Jesús te dice, mira el potencial. Porque puede ser que nos estemos perdiendo una gran herramienta en la vida de la Iglesia, ¿no? Así que tenemos estas dos lecciones que aprender. La primera, pues ser como Saulo, que pese a sus problemas, pues estuvo dispuesto a dejarse guiar por Jesús, pero también como Ananías, que fue capaz también de tener esa perspectiva, de ver el potencial de las personas. Porque yo me imagino que Saulo hubiera sido una herramienta igual, pero y la lección que aprendió Ananías, ¿no? Haciendo caso y mirando el potencial. Tenemos que aprender de estas dos personas, ¿no? Y eso es lo que tenía preparado para compartir con vosotros. No vaya a ser que nos estemos perdiendo un Pablo sin querer. Amén.